Bonjour, en este video vamos a ver una pequeña palabra francesa, la palabra tout o todo, como lo puedes ver aquí. La letra T final no se pronuncia, se trata de la forma masculina. La forma femenina es tout, la forma plural del masculino es tous, pero a veces no se pronuncia la S final, vamos a ver cuándo, y tout por el plural femenino, y la misma pronunciación que el singular, tout. Estas son cuatro palabras que son como en español, todo, toda, todos, todas. Bueno, tienen tres categorías, porque tú puede ser un adjetivo, tú puede ser un adverbio y también un pronombre, casi igual que al español. Vamos a ver entonces si empezar cuando tú es un adjetivo. Tú, en ese caso, concuerda con el género del sustantivo. Lo que vamos a ver entonces de esa manera con unos ejemplos. J'ai pris tout l'argent. L'argent en francés aquí es masculino. Así que la forma normal es usar tú y claro que no se pronuncia la T final. J'ai pris tout l'argent. Tomé todo el dinero o toda la plata. Il a visité toute la maison. Visitó toda la casa. Il a visité toute la maison. De igual manera aquí tenemos maison, palabra femenina, entonces usamos tout, es normal. Tous ses enfants sont en vacances. Bueno, no hay aquí cosas especiales. Enfant es masculino y también plural, así que usamos la forma tous, pero como lo pueden escuchar, no se pronuncia aquí la S final. Tous ses enfants. ¿Por qué? Porque la palabra siguiente empieza con una consonante, así que no hay conexión entre las dos palabras. Tous ces enfants sont en vacances. Vamos a ver unas expresiones tipo modismo que no se pueden traducir así directamente del español al francés, como cada día. Bueno, sabe que cada en francés se dice chaque, pero para traducir cada día no usamos chaque. En francés decimos tous les jours. Tous les jours. Podríamos decir lo mismo para cada mes, tous les mois. Cada jueves, tous les jeudis, cada 5 metros, tous les 5 mètres. Así que en ese caso, para traducir cada, usamos en francés todo. Tous les jours, tous les 5 mètres. Ahora vamos a ver cuando tú es un adverbio, el significado es totalmente. Tú no es invariable y es algo un poco especial por esa palabra porque normalmente la regla gramática francesa dice que un adverbio es siempre invariable, pero tú es diferente. Y la regla es un poco confusa, un poco complicada. Mire eso, cuando tú está antes de una palabra femenina que empieza con una consonante o una H desconectada, entonces sí hay una concordancia. Pero si la palabra que sigue es masculina o femenina empezando con una vocal o una H conectada, entonces no hay concordancia, solamente se usa la forma tú, que en este caso se podría decir neutral. Un ejemplo, c'est tout naturel, es todo natural, c'est tout naturel, es normal. Aquí como lo puedes ver, pero aquí no es muy complicado. Natural es masculino, así usamos tú. Pero mire en ese ejemplo, toute petite, elle aimait aller à la plage. Toute petite, entonces de muy niña, de muy pequeña, ella le gustaba ir a la playa. Toute petite, aquí tenemos petite, petite es femenina y empieza con una consonante. Así que tú está antes de una palabra femenina que empieza con una consonante, tenemos sí una concordancia. Por eso usamos aquí toute, toute petite, y se escribe de esa manera, a pesar de ser adverbio. Otro ejemplo, je suis tout oui. Je suis tout oui significa, es una expresión que se usa así bastante para decir soy todo oídos. Je suis tout oui, pero oui en francés es femenino. Pero, como lo pueden ver aquí, empieza con una vocal. Así que la regla nos dice que si la palabra que sigue es femenina empezando con una vocal, entonces no hay concordancia. Así que se usa aquí tú, la forma neutral. Je suis tout oui. Pero a causa de la conexión entre las dos palabras, no se escucha en realidad que no hay E. Je suis tout oui. Otro ejemplo. Les toutes premières heures, las primeras horas, usamos aquí tout para decir que las primeritas de estas horas, les
toutes premières heures. Bueno, de igual manera, heure es femenino, así que première el adjetivo también. Y por eso vamos a usar toutes con una S. En esa categoría también tenemos unas expresiones tipo modismo. Por ejemplo, muy cerca se puede decir très près, pero podemos también decir tout près, tout près. Al fondo se dice tout au fond. Tout au fond es también una expresión para insistir. Vamos a ver ahora cuando tú es pronombre y en ese caso no hay concordancia, siempre usamos la forma tú. Tout va bien, bueno, todo está bien. Les enfants mangent de tout, los niños comen de todo, les enfants mangent de tout. Ce sera tout es una expresión para decir algo más o solamente, como se dicen en unos países. Ce sera tout. Y aquí, bueno, como lo pueden ver, siempre se usa la forma tú y solamente esa. También tenemos unos modismos. Aquí, ahorita, por ejemplo, se puede traducir por tout de suite, ahorita. Más tarde, tout à l'heure. Más tarde, tout à l'heure. Son dos expresiones. Bueno, hay más expresiones en mi página, si lo quiere chequear. Nada de nada se puede decir rien du tout, nada de nada. Y espero que ahora vous savez tout sur tout. Allez, c'est fini. Alors, au revoir et bon français.